Buenas tardes. Continuando con la introducción al lenguaje de programación Java, vamos a estudiar el funcionamiento de los métodos. Los métodos contienen el código que representa una acción que puede realizar una clase, es decir, va a ser la parte de la clase en la cual nosotros codificamos soluciones, ¿sí? Con soluciones, codificamos los algoritmos que realizan los pasos para resolver un problema. Las clases, los métodos, toda clase puede tener 0, 1 o más métodos, ¿sí? Los métodos siempre se definen dentro de una clase. Además, los métodos pueden o no devolver un valor. En este sentido, los métodos se pueden comportar como procedimientos, que es lo que ustedes vieron en programación estructurada, o como funciones, que también lo vieron en programación estructurada. Pueden recibir datos mediante el concepto de parámetros, ¿sí? Es decir, este módulo, esta porción de código que realiza una opción puede recibir datos externos al método mediante el concepto de parámetros. Y el nombre del método es un verbo que indica lo que realiza lo mismo. Es decir, el nombre de este método va a condicionar los pasos y las acciones que pueden ustedes realizar dentro del método, ¿sí? Es decir, todo lo que se codifique dentro del método tendría que tender a realizar lo que el nombre del método indica. Y a su vez ya habíamos visto, ¿sí?, que los métodos, ¿sí?, la cantidad y los tipos de métodos, las acciones que puede realizar una clase, va a depender del nombre que también nosotros le hayamos colocado a la clase. En definitiva, ¿sí?, ¿cómo se definen en Java los métodos? Dijimos que los métodos se definen dentro de la propia definición de una clase y se definen de la siguiente manera. También se utiliza un modificador de acceso. Normalmente los métodos van a tener como modificador de acceso public, un tipo de retorno que puede ser la palabra reservada void o un tipo de datos, ¿sí?, para indicar en qué variable se va a almacenar, el resultado que devuelva el método. Si un método no devuelve ningún resultado, en el tipo de retorno vamos a utilizar la palabra reservada void. Si este método devuelve un valor, acá se va a indicar el tipo de datos que va a contener el valor de lo que devuelva el método. Entonces, primero se coloca normalmente la palabra reservada public, espacio, el tipo de retorno que puede ser void o un tipo de datos, espacio y el nombre del método. Recordemos que en la diapositiva anterior se indicaba que el nombre del método tiene que ser un verbo. Además, ese verbo tiene que ser un verbo en infinitivo, es decir, con terminación ar, ir o ir. Posterior a la definición del nombre del método, se coloca paréntesis, y dentro de estos paréntesis se puede indicar la lista de parámetros, es decir, las variables que van a contener los valores recibidos de forma externa al método, es decir, inclusive de forma externa a la clase. Luego de que definimos la lista de parámetros, ¿sí?, se abren llaves y se cierran. Lo que quede contenido entre estas dos llaves se va a denominar cuerpo del método y van a permitir indicar el alcance que tiene el método, ¿sí? Por lo tanto, el método se define dentro de una clase, pero el código que está dentro del método no es reconocido por toda la clase, sino por otros métodos, sino que tiene validez dentro del cuerpo de este método. Una clase puede tener más de un método. Antes de entrar a un ejemplo de cómo definir un método, vamos a tener que tener en cuenta que dentro del cuerpo del método nosotros vamos a escribir un algoritmo que resuelve un problema según lo que indica el nombre del método. Por lo tanto, es algo que se va a usar mucho dentro de la definición del cuerpo del método, van a ser las variables.
¿sí? Las variables pueden existir en un método tanto dentro del cuerpo del método como en la lista de parámetros o como el tipo de retorno. Por lo tanto, el tipo de retorno, este que definimos acá, a excepción de que sea void, va a ser también una variable que almacena el valor de resultado que devuelve el método. También podemos definir variables locales dentro del cuerpo del método y en la lista de parámetros también van a ser variables. En Java, por lo tanto, una variable se define dentro de un método de la siguiente manera. Únicamente utilizando el tipo de datos, en el caso de que lo usemos en el tipo de retorno, un tipo de dato, espacio, nombre de la variable, que podría ser el caso de los parámetros o de las variables que simplemente declaramos dentro de un método, o colocando el tipo de datos, su nombre, y usando el operador de asignación para asignarle un valor, que puede ser también otra variable. Los tipos de datos que utilizan las variables en los métodos pueden ser de dos tipos, primitivos o referencias. Las referencias las vamos a ver más adelante. Los tipos de datos primitivos son 8 en total, de los cuales 4 son enteros y 2 son decimales, es decir, que los primitivos reservan 6 tipos de datos para los números, de los cuales 4 son enteros y 2 son decimales. Un char para indicar carácter y un booleano que almacena el valor verdadero o falso. Los primitivos se llaman así porque cumplen la característica de que al momento de ser declarados almacenan cierta cantidad de memoria para asegurar un rango de valores que pueden definir. Además, reservan un valor por defecto según el tipo de dato que definamos. Y serían lo único dentro de Java que no son objetos. Por lo tanto, al no ser objetos, no poseen atributos y no poseen métodos. Simplemente son concebidos para definir un tipo de datos. En este otro cuadro se pueden observar los 8 primitivos, ¿sí?, indicando el tamaño que ocupan en memoria, el rango de valor que pueden tomar y su valor por defecto. Es común, además de usar variables dentro de los métodos, es común utilizar operadores, ¿sí? Operadores para relacionar diferentes variables o valores literarios y generar nuevos valores. El operador que permite asignar un valor a una variable se denomina operador de asignación y en Java se representa con el símbolo igual, ¿sí? El operador de asignación es uno de los operadores más importantes porque es el que permite asignar un valor a una variable. Otros operadores que podemos utilizar son los lógicos y los aritméticos. Java posee más operadores, pero por el momento vamos a trabajar con los operadores lógicos y con los operadores aritméticos. Observen, cuando queremos usar operadores lógicos para comparar si dos valores son iguales, se utiliza doble igual. Para determinar si esos dos valores son distintos, se utiliza la admiración igual. De la misma manera, ¿sí?, nosotros utilizamos el menor, menor igual, mayor o mayor igual para comparar dos valores y determinar el resultado del mismo, que normalmente va a ser un booleano, ¿sí? Si dos valores son iguales, lo que va a devolver es true. Si son distintos, va a devolver true. Si este es menor que el otro, va a devolver true. Si no, va a devolver falso. Los operadores y, o y not también van a ser usados en nuestros ejemplos, ¿sí? Y va a permitir comparar dos relaciones y determinar su tabla de verdad. Los operadores aritméticos son muy utilizados y de hecho en nuestros ejemplos de la calculadora lo vamos a utilizar. El operador de suma, el operador de resta, el operador de multiplicación, de división y el operador de módulo, ¿sí?, que permite determinar el resto entre dos de la división entre enteros, ¿sí? Entonces, con la información brindada hasta ahora se puede resolver la creación de los métodos de la clase calculadora.
Recordemos que la clase calculadora debía permitir sumar, restar, dividir y multiplicar dos números, ¿sí? Entonces, para que la calculadora pueda sumar dos números, se puede escribir un método similar al siguiente. Observe, public sería el modificador de acceso. Como el método se va a llamar sumar, cuya palabra es un verbo en infinitivo con terminación ar, nos va a indicar que lo que se quiere sumar es lo que enviamos como lista de parámetros. ¿Cuántos parámetros enviamos? Dos, ¿sí? Número A y número B. Cada uno de ellos es una variable. Por lo tanto, primero se debe definir su tipo de dato, colocar un espacio, y el nombre de la variable, ¿sí? ¿Cómo sabemos que son dos parámetros? Porque cada parámetro que definimos en esta lista de parámetros está separado por coma. Entonces, tenemos dos parámetros, uno que se llama número A y número B, y ambos son de tipo entero. El objetivo del método es sumar estos dos valores y por lo tanto va a devolver el resultado. Por eso, el tipo de retorno en este caso también es un tipo de dato entero. El cuerpo del método, que se define entre las dos llaves, va a escribir el algoritmo que resuelve el problema de sumar y devolver el valor a esta variable del tipo de retorno. Fíjense que definimos una variable entera llamada resultado y usamos el operador de asignación para indicar que lo que está a la derecha se va a asignar a esta variable, a la variable resultado. ¿Qué es lo que va a almacenar entonces la variable resultado? La suma de número A más número B, ya que usamos el operador de suma. Recuerden que toda sentencia en Java termina en punto y coma, por lo tanto, este método tiene dos sentencias. Una sentencia que es la asignación de una suma y la otra que es la asignación de la variable resultado al tipo de retorno, ¿sí? Entonces acá usamos la palabra reservada return para almacenar resultado en el tipo de retorno del método. Por lo tanto, este método lo que hace es sumar dos números que vienen por parámetros y devolverlo. La palabra, el nombre del método indica qué es lo que se tiene que hacer dentro de su cuerpo. Veamos. Nosotros habíamos creado un proyecto llamado calculadora que tenía la definición de una clase, la clase calculadora. Si nosotros queremos definir el método, tenemos que empezar a escribirlo. Lo primero que tenemos que colocar es un modificador de acceso, indicar el tipo de retorno, que en este caso va a ser un entero porque vamos a sumar dos números enteros, colocar el nombre del método, que se va a llamar sumar, y abrir llaves. Así como está ahora, se ha definido el nombre del método, ¿sí? El nombre del método. En este caso, ¿sí? Sumar no posee lista de parámetros, ¿sí? Para definir la lista de parámetros, definimos un parámetro de esta manera y si necesito dos parámetros, lo defino de esta manera. Observen que tratamos de que los parámetros también tengan un nombre acorde a lo que nosotros necesitamos para que sea fácilmente identificable, ¿sí? Observe además que hemos definido el método dentro del cuerpo de la clase, es decir, entre estas dos llaves. Y el cuerpo del método está entre estas otras dos llaves que están en la línea 5 y 7. Observe además que está indicando que el método ha producido un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque al definir que este método tiene que devolver un entero, está necesitando obligadamente que se defina la sentencia return y que devuelva un valor, ¿sí? Por ejemplo, yo podría poner así, return 1, y fíjense que no va a tirar error, ¿sí? Es decir, cuando yo llame a este método, lo que va a hacer es devolver el valor 1 en esta variable, por lo tanto este método siempre va a devolver 1. Eso no es lo que queremos que haga el método, ¿sí? Nosotros queremos que el método devuelva la suma del número A más el número B. Yo podría colocar entonces esto, número A más número B. Recuerden que esto que se llama IntelliSense lo usamos usando la secuencia control barra espaciadora y entonces lo que nos va a mostrar son la definición de los atributos y métodos disponibles para esta clase. Fíjense que entonces yo devuelvo
la suma del número A más número B, ¿sí? Usamos el operador aritmético suma y sumamos estos dos valores y eso lo almacenamos en esta variable del tipo de retorno. ¿Sí? También podríamos hacerlo como estaba en la diapositiva. Definimos la variable resultado, usamos el operador de asignación, ¿sí? y le asignamos la suma. ¿Sí? Por lo tanto, hemos declarado una variable y le hemos asignado la suma de estos dos números. Y entonces acá en resultado, en return, lo que deberíamos colocar es que devuelva el resultado para que se almacene en esta variable. Bien. Observe, además, ¿sí? que hemos creado esta suma. Otro concepto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ya que estamos, es ver cómo probamos esto. ¿Sí? Yo voy a crear una nueva clase que lo voy a llamar programa calculadora. Lo voy a almacenar en el paquete de prueba. Entonces lo que hice es crear otra clase que está en otro paquete. Voy a hacer control barra espaciadora y voy a invocar el método PaddingStaticVoidMain, ¿sí? El método main que habíamos dicho que nos permitía ejecutar aplicaciones, ¿sí? en forma escritorio, buscando a una clase, la primera clase que encuentre el método main. Así que por acá va a arrancar el programa si lo usara en forma de aplicación escritorio. Acá vamos a ver entonces un concepto muy importante que es la creación de objetos. ¿Sí? Para crear un objeto lo que yo tengo que hacer es definir una variable que sea del tipo la clase que he creado. Es decir, simplemente estoy definiendo una variable. En este caso la voy a llamar calculadora, ¿sí? y la voy a llamar así. Esto sería entonces la definición de un objeto. El objeto se va a llamar Casio, ¿sí? como el nombre de las calculadoras que normalmente se utilizan, ¿sí? para el desarrollo, para hacer cálculos, ¿sí? Y el tipo de datos, fíjense que esto es una variable, y entonces el tipo de datos de la variable es la clase. Observe además que me está tirando como error, ¿sí? de sintaxis la calculadora. Si yo poso el puntero sobre la lamparita que indica cuál es el error, me está indicando que no puede encontrar el símbolo calculadora, que es una clase. Recordemos que esto ocurre porque una clase solamente puede visualizar directamente las clases que están en el mismo paquete. En este caso, calculadora está en el paquete aplicación y programa calculadora está en el test. Por lo tanto, programa calculadora no sabe dónde está calculadora. Para solucionar ese problema, nosotros hacemos clic en la lamparita con el símbolo rojo y elegimos la opción agregar la sentencia import para aplicación.calculadora. Por lo tanto, ahora tenemos disponible la clase calculadora desde el paquete test. ¿Qué hice acá? Entonces he definido, ¿sí? Hemos definido, en realidad he declarado de un objeto, ¿sí? Para crear realmente ese objeto, yo lo que tengo que hacer es usar el operador de asignación, por eso hemos visto este operador que es muy importante, y la palabra reservada new. La palabra reservada new lo que hace es indicar que lo que voy a usar a continuación debería ser un constructor. ¿Qué es un constructor? Un constructor es una porción de código que posee toda clase que le permite crear en memoria un objeto de esa clase. El nombre del constructor normalmente siempre es el mismo que tiene la clase, ¿sí? Y va seguido de un paréntesis. O sea, fíjense,
se llama igual que la clase y luego va en paréntesis. ¿Sí? Algo que tienen que tener en cuenta es que un constructor no es un método. ¿Sí? Observen que los métodos tienen tipo de retorno. ¿Sí? El constructor no tiene un tipo de retorno. ¿Sí? Lo que hace es crear un objeto a partir de la clase. ¿Sí? Además, recordemos que los métodos tienen que ser verbos en infinitivo, como en este caso, y no es así, sino que estamos usando un sustantivo. En definitiva, lo que hace esto es crear el objeto en memoria, ¿sí? Y yo, entonces, ahora estoy capacitado para invocar, colocando el nombre del método, digo el nombre del objeto, y usando punto, se va a desplegar los atributos y los métodos disponibles de este objeto. Fíjense que hay muchos métodos que estos existen, aunque nosotros no lo hemos creado a mano, existen por una propiedad que ya vamos a ver más adelante que se llama herencia. ¿Sí? Pero en definitiva, sí está el método que nosotros habíamos creado, que es sumar. Fíjense que el método equals, que es el que está seleccionado por el efecto, tiene un breve resumen de lo que hace. Si yo selecciono el método sumar, me dice que no encuentra la documentación de Java de ese código. ¿Sí? Eso no implica que no lo pueda usar. Yo sé que voy a invocar el método sumar para sumar dos números que en este caso yo los tengo que colocar en forma explícita. Supongamos, yo quiero sumar 4 más 9. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy enviando valores literales al método sumar. Estos valores luego se van a convertir, los van a recibir estos parámetros, número A y número B, y van a ser usados dentro del cuerpo del método. Para atrás, fíjense que yo hice, al seleccionar, posándome encima del nombre del objeto, del método del objeto, presioné la tecla control y luego seleccioné sumar, la palabra sumar, ¿sí? Hice un clic y entonces lo que hace es enviarme al lugar donde está realmente definido el método, que es dentro de la clase calculadora. Esto les va a servir a ustedes también para poder facilitar el seguimiento del código. Observen que en este caso, entonces yo he sumado 4 más 9, es esperable que devuelva 13 y es lo que va a devolver, pero esto que se devuelve no está siendo asignado ni usado en ningún lado. ¿Entienden? Yo, por ejemplo, entonces acá puedo definir una variable que se llame resultado, que no va a ser la misma variable que esta, sino que es otra variable que se llama igual que resultado, y en este caso le estoy asignando el resultado de sumar este valor. Si por ejemplo quiero mostrar por consola, o escribo la palabra sort y uso el tabulador para que se invoque a la clase system con su atributo out y el método primeLine de out, ¿sí? Que en definitiva lo que hace es imprimir un mensaje por la consola. Voy a poner el resultado de la suma es, ¿sí? Y voy a poner acá más resultado, ¿sí? Lo que hace esto es tomar esta variable que es entera y convertir la cadena de caracteres y concatenarla con esta otra cadena de caracteres. Bien. Observen que para probarlo yo voy a hacer botón derecho, run file, ¿sí? Run file, y luego de que hago run file, vean que indica que el resultado de la suma es 3. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hice acá es poder crear el objeto y en memoria el objeto lo que hizo es sumar dos valores y devolverlo. Nosotros lo que hicimos con eso es mostrarlo por consola. ¿Sí? Supongamos que queremos hacer otra operación distinta, digamos, ¿sí? Queremos
restar dos números. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces yo acá? Tengo que definir fuera del método anterior y dentro de la clase calculadora el otro método. Public, por ejemplo, int restar. ¿Sí? Voy a restar dos números. Número A, int número B. Observe que en este caso entonces no son la misma variable porque el número A y número B seleccionados aquí son variables locales al método sumar. En cambio estos número A y número B son variables locales al método restar. ¿Sí? Voy a hacer algo parecido. Voy a copiarlo y en lugar de sumarlo lo voy a restar. Fíjense que entonces al sumarlos, al crearlo y guardarlo, está disponible también que yo cree otra variable que se llame resultado resta y entonces yo pueda invocar Casio.restar. ¿Sí? Voy a devolver a restar 9 menos 9 y 4. Voy entonces a copiar el método. Fíjense que lo voy a colocar debajo de... Voy a colocar otro mensaje por consola debajo del anterior y el resultado de la resta es resultado resta. Guardo y entonces fíjense que al ejecutarlo lo puedo utilizar. Esto que yo hice se llama protocolo de mensaje, que es el protocolo de mensaje indica la forma en la cual yo puedo invocar un servicio de un objeto. ¿Cuáles son los servicios de los objetos? Los métodos que posee ese objeto. ¿Sí? Eso como definición. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se llama protocolo? Porque indica la forma en que hay que hacerlo. ¿Cuál es la forma que hay que hacer para hacerlo en Java? Colocar el nombre del objeto, punto, nombre del método y pasarle los valores que va a tener el mismo. ¿Sí? Observe también que cuando yo hice el restar, me ocurrió exactamente lo mismo que me pasaba con el sumar. Me indica que no existe la documentación del código. Vamos a ver si podemos solucionar eso. Fíjense que habíamos hablado en la clase de que Java posee algo que se llama documentación de código. Fíjense que yo lo que hago es colocar la documentación del código delante de la definición del método. Y entonces yo acá coloco permite obtener el resultado de restar dos números enteros. Va a ser, número A va a ser primer número, número B segundo número, y va a ser el resultado de la resta. ¿Sí? Entonces fíjense que voy a guardar esto, voy a venir acá y fíjense que sumar sigue sin poseer código de documentación, pero restar sí tiene su código de documentación. Permite obtener el resultado de restar dos números enteros. Número A es el primer número, número B es el segundo número y regresa el resultado de la resta entre número A y número B. Sería más completo. La resta entre número A y número B. ¿Ven? Entonces vuelvo a colocar los valores que puedo o que yo crea que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos en este video? Vimos cómo se crean los métodos. Los métodos se crean dentro de las clases. ¿Sí? Pueden o no devolver valores. En este caso hemos creado dos métodos que devuelven valores. ¿Sí? Hemos visto cómo se documenta su código también, el código del método, ¿sí? Para que esté disponible desde el resto del IDE
¿sí? Y cómo se crean objetos y se invocan los métodos de los objetos que hemos creado.